Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras la sombra de la oscuridad se cernía sobre los corazones de los nuevos creyentes en la ciudad de Jerusalén, un resplandor de esperanza comenzó a palpitante desde el más profundo anhelo espiritual. En medio de la incertidumbre, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó entre ellos con una voz firme y compasiva. Hermanos, proclamó, no se turbe su corazón. Lo que Dios ha prometido, ha de cumplirse a su tiempo. Clamemos a Él. Los seguidores se reunieron en torno a Pedro, sus corazones latían al unísono. Desde la experiencia del Pentecostés, ellos habían aprendido que la oración era el medio por el cual el cielo y la tierra se unían. Escuchad, continuó Pedro, no debemos vacilar ni perder la fe. Si oramos con unidad y fervor, el poder de Dios se manifestará en nosotros. Durante días, el pueblo se dedicó a la oración, buscando la dirección divina y la revelación que solo Él podía dar. Se les recordaba las palabras de Salmos, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Jeremías 33, 3. Con cada ruego, cada súplica, sentían que una nueva atmósfera se estaba formando entre ellos, un viento poderoso que traía consigo el aliento de lo divino. A medida que pasaron los días, un grupo de creyentes se unió a ellos, dejando atrás sus miedos y dudas. María, Madre de Jesús, se destacó entre ellos con una luz que provocaba admiración. José dijo con ternura, que en la oración encontramos la paz y la fuerza para afrontar cualquier adversidad. Confía en el Señor. Su testimonio tocó los corazones de los que la rodeaban, y juntos elevaron sus voces en una oración ferviente. Una noche, mientras la luna brillaba con intensidad, un viento fuerte llenó la habitación donde se congregaban. Era como un fuego que danzaba, recordando el día Pentecostés. Este es el momento, susurró uno de los presentes. Dios ha escuchado nuestra oración. De pronto, la puerta se abrió violentamente, y un hombre cojo, que había estado pidiendo limosna en el templo, entró. Sus ojos estaban llenos de esperanza, dejando entrever la necesidad desesperada que anhelaba. Pedro, al verlo, se acercó con la certeza de que algo sobrenatural estaba por suceder. No tengo oro ni plata, dijo Pedro con convicción, pero lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hechos 3:6. Una luz brillante envolvió al hombre, y en un instante, se puso de pie, con asombro y alegría irreprimible, alabando a Dios. Los testigos de este milagro se llenaron de temor y admiración, y Pedro aprovechó el momento. Este milagro es la prueba de la resurrección de Cristo, proclamó. Nosotros somos testigos, y hoy Dios les ofrece a ustedes un medio de salvación poderoso. Arrepiéntanse, y sus pecados serán borrados. Hechos 3:19. La multitud, cautivada por la obra de Dios, se dejó llevar. Sin embargo, entre ellos, algunos murmullos comenzaban a levantarse, cuestionando el origen del poder que se manifestaba. ¿Podría realmente ser el Mesías? ¿Sería un nuevo tiempo de libertad? Las dudas amenazaban con eclipsar la luz. Mientras se multiplicaban las preguntas, una sensación inquietante envolvía a los discípulos. No solo se enfrentaban a la incredulidad, sino que un oscuro plan se tejía en las sombras. Los líderes religiosos trataban de tomar acción. Pero Pedro, con los ojos fijos en el cielo, supo que los propósitos de Dios no podían ser frustrados. El tiempo de la promesa divina estaba cerca. Así, en este nuevo amanecer, la historia de la Iglesia comenzaba a escribir una narrativa que resonaría a través de las generaciones. Pero el llamado de Dios aún no había terminado. En lo más profundo de su ser, Pedro sentía que había más por venir, algo aún no revelado. A medida que avanzamos, permaneceremos en oración, dijo con fervor. Y Dios nos mostrará su gloria de maneras que jamás hemos imaginado. Pronto, se desataría una nueva ola de milagros y desafíos, y el pueblo de Dios asistiría a una confrontación mayor con el reino de las tinieblas. Pero lo que ellos no sabían era que esto solo era el principio de algo mucho más grande.
La obra maestra de Dios estaba en marcha, y las páginas de la historia sagrada aún aguardaban ser escritas con el sudor y la sangre de aquellos que darían testimonio de su gloria en los días venideros. Mientras la luz del nuevo día se alzaba sobre Jerusalén, la emoción en el corazón de los creyentes crecía a medida que se multiplicaban las señales y maravillas. La sanación del hombre cojo resonaba en cada rincón de la ciudad, y las historias de transformación alcanzaban a las multitudes, desafiando la incredulidad con la realidad viviente del poder de Dios. Los apóstoles, en continua oración, habían sentido una sacudida dentro de sus espíritus, un susurro que les decía que estaban en el umbral de una nueva y trascendental etapa. Pedro, junto con Juan, caminaba hacia el templo en la hora de la oración. Mientras avanzaban, la multitud se arremolinaba, buscando consuelo y respuestas. Al llegar a la hermosa puerta, el mismo cojo sanado por Pedro se unió a ellos, saltando con alabanza a su lado. «Miren lo que el Señor ha hecho», gritó el hombre, su voz llenando el aire. Aquellos que lo conocían se quedaron atónitos, y la alabanza a Dios se desbordó como un torrente. Las palabras de Pedro habían encontrado un eco en los corazones, y el dichoso hombre se convirtió en un testigo viviente de la obra de Dios. Sin embargo, entre la multitud reverente, otros miraban con cejas fruncidas. Los sacerdotes y los saduceos, sintiendo la marea de opiniones en contra de su autoridad, se acercaron con una intención sombría. ¿Con qué autoridad están ustedes haciendo esto?, preguntaron, sus voceaban llenas de recelo. Era un desafío directo, uno que Pedro había anticipado en su espíritu. «Si nos interrogáis hoy por el bien hecho a un hombre enfermo», respondió Pedro, «dejad que se sepa a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, pero a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre se presenta delante de vosotros sano». Hechos 4, 9-10, las palabras de Pedro eran como fuego que consumía el engaño, y aunque intentaban disuadirlos, no podían ignorar la valentía que provenía de la experiencia transformadora del Espíritu Santo. El rostro de Pedro resplandecía con una confianza divina, y mientras defendían su fe, el temor de Dios envolvió a los oyentes. Los líderes religiosos se retiraron a considerar su próximo movimiento, tramando un plan que podría silenciar a los apóstoles. Pero Pedro y Juan, indiferentes a los riesgos, continuaron anunciando la buena nueva. «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres», exclamaron, su fe en el propósito divino inquebrantable, cual un eco resonando en las profundidades de su ser. Pedro repetía a sus compañeros lo que sabían, que debía cumplirse lo que estaba escrito: «Mira, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado». 1 Pedro 2:6. El espíritu del profeta resonaba, y muchos creyeron en aquel día, testigos de la fidelidad de Dios. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Pedro percibía que aún había más. Algo aún no revelado aguardaba en el horizonte. La oposición afilaba su espada, y la fe del pueblo continuaba creciendo. Un nuevo reto se posicionaba, y sin embargo, eso no detendría la obra del milagro que Dios estaba realizando. Al finalizar su encuentro, Pedro dio un paso adelante, levantando la mano con determinación. «Esta es la hora, hermanos. No debemos retractarnos. La obra de Dios no solo ha comenzado, sino que se está intensificando. Un viento nuevo soplará sobre nosotros, y habrá un derramamiento de su gloria en lo que está por venir». Mientras se dispersaban, una sensación de expectación atravesaba el aire. El pueblo de Dios estaba siendo preparado para la próxima parte de su misión. Pero el futuro aún guardaba un secreto, uno que se revelaría cuando menos lo esperaran. Convocaban a la unidad en oración, sabiendo que la manifestación del propósito de Dios estaba en camino. De pronto, el eco de una profecía antigua resonó en sus corazones: «Y sucederá que en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Así, desde las sombras, Dios tejía su plan soberano, y las puertas de la fortaleza espiritual se abrirían por el poder de lo alto. ¿Qué asombrosas revelaciones estaban por venir?
La historia de la iglesia recién comenzaba, y lo mejor aún estaba por manifestarse. Mientras el sol se elevaba sobre Jerusalén, iluminando cada rincón de la ciudad, el corazón de los apóstoles palpitaba con una mezcla de fe y determinación. Pedro, Juan y los demás sintieron que una ola de fervor espiritual había comenzado a barrer sobre el grupo. Habían visto la primera manifestación del poder de Dios, pero lo que en su interior ardía era la promesa de algo mayor. En la casa donde se reunían, sus voces se unieron en oración, clamando por fortaleza y guía en el camino que Dios les había trazado. Señor, oraron, mira las amenazas de nuestros opresores, y otórganos de tu valentía para seguir hablando en tu nombre. Y mientras elevaban sus súplicas, el temblor del lugar vibró a su alrededor, como si la tierra misma respondiera a la intercesión ferviente de su pueblo. De repente, se dio un silencio expectante. El Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego, llenando cada corazón y renovando cada mente. No temáis, resonó en sus oídos, un eco persuasivo que confirmaba la misión divina que los aguardaba. Pedro, iluminado por la gloria del Espíritu, se levantó, y con una voz llena de autoridad, proclamó: el poder de Cristo ha resucitado entre nosotros. Su nombre es el refugio, la esperanza y la transformación que este mundo necesita. Las multitudes que se arremolinaban alrededor del templo, entraron en asombro al escuchar la intrépida proclamación de los apóstoles. Iban de casa en casa, compartiendo sus testimonios, viendo milagros y otorgando sanidad. Ciegos comenzaron a ver, sordo oían, y el que antes no podía caminar, danzaba en la calle. Sin embargo, no todos recibieron la buena nueva con alegría. Los líderes religiosos sentían que la marea de seguidores crecía, y en los oscuros rincones de sus corazones germinaba el celo y la ira. Así que los apresaron y los llevaron ante el consejo. Este audaz intento de silenciarlos fue recibido con un espíritu extraño, pues una voz de sabiduría surgió entre ellos: Gamaliel, un fariseo de renombre, quien al meditar en la situación, exclamó: «Considerad bien lo que hacéis. Si de Dios es esta obra, no la podréis detener; si es de hombres, perecerá». Esto dio lugar a un debate intenso, pero mientras la discusión se desarrollaba, los apóstoles permanecieron firmes en su fe, sabiendo que el propósito del Señor era más grande que cualquier oposición. Cada palabra pronunciada se cargaba de poder y convicción: a nosotros nos han mandado a ser testigos de su amor y salvación. No cesaremos de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de muchos discursos, el consejo decidió azotarles y prohibirles hablar más en el nombre de Jesús, pero los apóstoles se retiraron jubilantes, siendo considerados dignos de sufrir por su nombre. Nosotros obedecemos a un llamado mayor, se dijeron unos a otros, y no seremos silenciados. La obra del Señor se está cumpliendo. Y así, su misión continuó en la ciudad, cada día más audaces, cada hora más comprometidos. Las palabras del profeta resonaron en su interior: y será que en los días venideros, un aliento nuevo soplará sobre tu pueblo. Ezequiel 36:26. Era el tiempo de la renovación, de la transformación espiritual. Pero un misterio seguía flotando sobre ellos. Entre susurros de fe, sentían que algo monumental estaba por desatarse, un plan divino que aún no comprendían del todo. En cada reunión, esa anticipación crecía. ¿Acaso estaba cerca el día prometido? ¿Qué otras maravillas haría Dios cuando su pueblo se uniera en oración y humildad? Mientras las puertas del templo se cerraban detrás de ellos, una pregunta persistía en el aire: ¿cuál es el propósito final de este poder que se derrama sobre nuestra carne? En el horizonte de su fe, la respuesta aguardaba, como un faro encendido en la oscuridad, ansioso por revelarse a aquellos que perseverarían. En la calma de la noche que seguía a su valiente retorno del consejo, los apóstoles se reunieron nuevamente, rodeados del destello tenue de lámparas que iluminaban sus rostros llenos de determinación. Pedro, tocando la tela de su manto, habló con pasión: hermanos, no hemos venido hasta aquí para sucumbir ante las sombras del miedo. Aun cuando nos han herido, el Señor es nuestra fortaleza, y su propósito prevalecerá. Juan, siempre sereno, se levantó y compartió su visión: el Señor ha prometido enviar su Santo Espíritu.
Nos ha revestido de poder no solo para sanar, sino también para convertir corazones endurecidos. Oremos, para que cada día seamos instrumentos de su gloria, un reflejo vivo de su amor. Así comenzaron a elevar sus voces en un clamor ferviente, pidiendo a Dios que visitara la ciudad con fuerzas irresistibles. Cada palabra era un rayo de luz en la oscuridad, cada súplica una declaración de fe. Que aquellos que están ciegos puedan ver, que los que están perdidos encuentren salvación en su nombre, rogaron, con la esperanza vibrando entre ellos como una melodía celestial, mientras la oración ascendía. El cielo se llenó de un susurro suave, un eco de lo divino. Las ventanas de la casa vibraban, y un viento poderoso llenó el aire, trayendo consigo un aroma a alabanza que era difícil de describir. «El Señor está aquí», exclamó Pedro, sintiendo la presencia del Espíritu asomarse con gracia. De repente, un ruido inesperado rompió la atmósfera. Un grupo de hombres, apostados a las afueras, venía a escuchar lo que se decía en la sala. Se trataba de aquellos que habían estado intrigados por los murmullos de milagros y prodigios. Se acercaron, empujando puertas y cruzando umbrales, sus corazones rebosantes de duda y curiosidad. Interrumpiendo la oración, uno de ellos, un escriba llamado Saulo, resplandecía con la ira contenida por la herejía. «Basta de estas palabras engañosas», gritó, su voz retumbando en las paredes. «Este es un movimiento a erradicar. No hay lugar para un Mesías crucificado entre nosotros». Sin embargo, en el centro de su furia, había una chispa de inquietud, como si en su interior una guerra comenzara a tomar forma. Los apóstoles, percatándose de la conmoción, se volvieron hacia Saulo. Era un hombre de respeto y poder, entrenado en la ley de Moisés, un fariseo devoto. «Saulo», comenzó Juan con voz firme, «te invitamos a experimentar lo que hemos encontrado. No es solo un nombre que profesamos, es vida, esperanza y transformación». Saulo, contrariado, se detuvo. Había visto las obras, escuchado los testimonios, algo lo mantenía cautivo, y a medida que su corazón se debatía entre la fe y la incredulidad, el silencio se apoderó del lugar, pesado como un manto. La mano del Señor se posó sobre los apóstoles, llenándolos de un nuevo fervor. «Ten valor, pues el tiempo de los gentiles está cerca», resonó una voz dentro de sus corazones. Era una revelación que los llamaba más allá de las fronteras que habían conocido. Pronto, en algún lugar lejano, los que no oyeron mi voz, escucharían mi llamado. Las puertas de la ignorancia se abrirán, y la luz del Evangelio navegará hacia las naciones. Mientras la revelación descendía como una nube de gloria, una brisa suave abrazó la sala, y los apóstoles sintieron que sus corazones latían al unísono con el plan soberano de Dios. «¿Qué es lo que el Señor va a hacer?», se preguntaron, reconociendo que su alegría no se basaba solo en lo que ya había sido, sino en lo que estaba por venir. De esta manera, Saulo, atrapado entre luces y sombras, quedó asombrado. Estaba por descubrir un propósito que cambiaría no solo su vida, sino también la historia del mundo. En cada latido, en cada mirada, resonaba el eco de un plan divino eterno, esperando ser desvelado en su perfecto tiempo. ¿Sería él parte de esa revelación? En el horizonte de su resistencia, una transformación asomaba, mientras el misterio del plan de Dios se profundizaba, esperando su momento culminante. Mientras la noche avanzaba, el viento que había entrado en la sala continuaba soplando con una fuerza suave pero firme. Los apóstoles, sintiendo la presencia del Santo Espíritu, comenzaron a hablar entre ellos, sus corazones palpitando al unísono con la esperanza y la expectación. Aquella noche, entendieron que cada palabra y cada suspiro de alabanza era una súplica que tenía eco en el cielo. «El Señor ha prometido hacer cosas grandes entre nosotros», dijo Pedro, levantando su voz por encima del murmullo. «Él ha prometido que aquel que crea en él hará obras aún mayores». En sus ojos brillaba la fervorosa certeza de que la obra del Espíritu transformaría no solo sus vidas, sino a toda la comunidad a su alrededor. Mientras hablaban, las puertas se abrieron de par en par con un crujido, revelando a más hombres y mujeres que se acercaban al encuentro, atraídos por el clamor de lo que estaba sucediendo dentro.
Se podía sentir la inquietud en el aire, mientras unos murmuraban incrédulos, mientras otros venían llenos de fe, dispuestos a escuchar y recibir. Entre ellos se encontraba una mujer de corazón quebrantado, conocida por sus viajes en busca de sanación y libertad. ¿Es cierto que hay poder en este nombre?, se preguntó en voz baja, sintiendo que había una luz que la llamaba, algo que resonaba dentro de su ser. Ese poder que anhelas, hermana, no es solo magia o hechicería. Es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, le explicaba Marta, quien había estado cerca de Pedro escuchando las enseñanzas del Maestro. Él ha prometido que todo lo que pidamos en su nombre será hecho. La mujer se acercó, con lágrimas en los ojos, mientras sus manos temblaban al sostener una piedra preciosa, un símbolo de su vida rotas. Si tan solo pudiera tocarlo, susurró, sus palabras llenas de un anhelo profundo. De repente, la atmósfera se tornó palpable, el clamor de los apóstoles se elevó como un incendio, y el Santo Espíritu se movió entre ellos. Un notable fervor invadió la sala, llenándola de una certeza divina. «Voy a tocarlo», gritó la mujer de repente, empujando hacia adelante, atravesando el grupo que se había congregado. Aturdidos por su valentía, los apóstoles se hicieron a un lado, y en ese momento de unidad y disposición, la mujer encontró su camino hacia Pedro, quien la miraba con compasión. «Ven, hija de Sión. Tu fe te ha salvado», le dijo con autoridad, extendiendo su mano hacia ella. Al contacto, una chispa de luz parecida a una corriente recorrió la sala, y un aullido de asombro surgió de los labios de todos los presentes, incluidos los de Saulo. Sus ojos, entrecerrados por la incredulidad, comenzaron a abrirse al vislumbrar lo que el poder de Dios podía hacer en medio de su resistencia. Era como si una revelación se desbordara en su interior, despojado de todo escrúpulo. Este es el verdadero poder que he buscado arrebatar de raíz, pensó Saulo, sintiendo la batalla en su corazón volverse más feroz. La transformación estaba en el aire, un poder que no podría ser ignorado. Y así como el Señor lo ha hecho con ella, también lo hará con todos los que crean, proclamó Pedro, levantando su rostro hacia el cielo, mientras la multitud se unía en un clamor de alabanza. Unirá a las multitudes y abrirá los corazones endurecidos. El tiempo de los gentiles había llegado, y en ese momento, un gran silencio se extendió, seguido por una voz profunda que resonó en el corazón de Saulo. ¿Por qué me persigues, Saulo? Es tiempo de que voltees y veas el favor que he preparado para ti. Estaba claro que el plan soberano de Dios se estaba desplegando, y con cada milagro, la trama del destino de la humanidad se tejía con hilos de fe más allá de lo que cualquiera podría imaginar. La revelación divina de su intervención estaba por desatar una transformación que traspasaría toda frontera, y en el fondo del corazón de Saulo resonaba la pregunta, ¿seré yo el instrumento en sus manos? ¿Acaso estaba en la antesala de algo aún mayor, un giro que cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de toda la historia? La multitud se encontraba en un estado de expectación asombrosa, cada corazón palpitando al unísono mientras las palabras de Pedro reverberaban en sus mentes. ¿Quién es este que trae la vida y la esperanza?, se preguntaban unos, mientras otros solo podían murmurar en asombro. El Santo Espíritu había comenzado a obrar, y los ecos de un nuevo amanecer resonaban en los rincones de Jerusalén. Saulo, agazapado entre las sombras, observaba el despliegue de fe y poder. La luz que había conocido en su camino a Damasco aún brillaba en su memoria, un faro que desafiaba la oscuridad de su duda. Había luchado contra las cadenas de su propia incredulidad, pero al contemplar el milagro que había acontecido ante sus ojos, empezaba a comprender que la resistencia solo lo había conducido más a la confusión sobre el propósito divino de su vida. «Alza tus ojos hacia el cielo», proclamó Pedro, como un mensajero que traía la voz del Altísimo. El tiempo de la restauración ha llegado. Él ha desatado al cautivo, sana al quebrantado y llena de gozo al que no tiene esperanza. Cada uno de sus dichos era como una flecha que atravesaba el corazón de los presentes, despertando un avivamiento que desbordaba las barreras de la lógica humana. La mujer que había sido sanada se unió al fervor, levantando su voz en alabanza. Gloria a Dios, que a través de su siervo he encontrado sanación. He sido restaurada.
Su testimonio encendió aún más el fervor entre la multitud, y muchos comenzaron a unirse en gritos de júbilo. El ambiente se tornó eléctrico, pegando la atmósfera con la presencia divina que se manifestaba de manera palpable. No temáis, continuó Pedro. La obra que el Señor ha comenzado en nosotros es solo el principio. Dios tiene un plan, y este plan se está desplegando ante nuestros ojos. Entre sus palabras, algunas personas comenzaron a sentir un profundo convencimiento en sus corazones, el llamado a unirse con la obra del Espíritu Santo. Entre ellos, Saulo se sintió empujado a responder al murmullo del llamado divino. De pronto, la multitud se volvió expectante y el mismo Pedro miró a Saulo. Tú, que persigues la luz, ven. Puede que las sombras te hayan seguido, pero el amor de Dios te está buscando. Un silencio profundo se apoderó del lugar mientras todos los ojos se volvían hacia él. La pregunta de su propia valía no era más que un eco en su mente, y el peso de su historia parecía desvanecerse en un instante. Te digo que no hay distancia que el amor de Dios no cruce. Ven y sé parte de esta obra maravillosa. Olvida tu pasado y recibe el perdón que te trae la salvación. Saulo sintió que el tiempo se detenía. El profundo amor que se desbordaba provenía del mismo corazón de Dios, clamando por su alma. Poco a poco, la multitud comenzó a murmurar, algunas voces llenas de duda, otras llenas de esperanza. Pedro alzó sus manos y comenzó a orar en voz alta, invocando el poder del Espíritu Santo sobre todos los presentes. Crea en ti lo que parecía imposible. Lo que el mundo considera perdido, el Señor restaurará y bendecirá. El aire se espesó de reverberaciones divinas mientras la oración se tejía hacia el cielo, y las promesas antiguas comenzaron a cumplirse. Y en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, resonó en la conciencia colectiva, recordando las palabras de Joel. La escena adquiría un nuevo matiz. El poder de Dios hacía eco de un resplandor revelador. Lo que antes era oscuridad se convertía ahora en luz, y el clima de espera palpitaba por los milagros que estaban por venir. Ya no solo se trataba de un acto de sanación, era la ruptura de cadenas y la llegada de un nuevo capítulo en la historia de lo espiritual, y así, mientras Saulo luchaba con sus propias sombras, una pregunta emergió en lo más profundo de su ser: ¿seré yo llamado a ser más que un perseguidor, sino un apóstol de la verdad? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. En aquel instante divino, todos comprendieron que el plan soberano de Dios no solo abarcaba su historia, sino que también se entrelazaba con el futuro del mundo. Las palabras de Pedro resonaron una vez más, cargadas de promesas, y el inminente desbordamiento de eventos por venir llenó el aire. ¿Qué haría Dios a continuación en este encuentro sagrado, donde cada alma se unía al clamor de hacia una nueva era de fe? Mientras la multitud continuaba en un estado de éxtasis espiritual, Pedro, con su voz llena de autoridad, comenzó a reconocer a aquellos que se apartaban en el silencio, incrédulos ante la manifestación del poder de Dios. No es por nuestra propia fuerza que hemos realizado estos milagros, les recordó, sino por la fe en el nombre de Jesucristo, quien fue crucificado, y a quien Dios ha levantado de entre los muertos. Con cada palabra, el espíritu de convicción se extendía, corazones duros comenzaban a ablandarse, rompiendo las barreras de años de tradición y rechazo. Saulo, sintiendo el peso de la plena realidad de sus acciones pasadas, luchaba con el remordimiento. ¿Cómo pude estar tan ciego?, se preguntaba, su mente retumbando con las voces de aquellos que había perseguido. En ese momento, su mirada se encontró con los ojos de Pedro, quien lo miraba con compasión y una fe inquebrantable. Era el instante en que el pasado se cruzaba con el futuro, creando una colisión de redención. «Escuchad, oh Israel», exclamó Pedro, y el eco de sus palabras vibró en todos los presentes. El mismo Jesús a quien crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En su voz había un fuego que encendía corazones. Cada palabra parecía penetrar en lo más hondo, y Saulo comenzó a sentir como si cada poro de su piel estuviera lleno de una energía constante, un empuje hacia adelante. Los murmullos de la multitud se intensificaron nuevamente,
había aquellos que aún luchaban con la incredulidad, otros que deseaban ardientemente experimentar el renacer prometido. ¿Qué debemos hacer?, clamaban algunos, desgarrados por la convicción que se posicionaba en sus corazones como un manto pesado, pero liberador. Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, respondió Pedro, su voz resonando como trompeta en medio del bullicio de emociones. Las palabras llenas de gracia caían sobre la atmósfera, como el rocío de la mañana, ofreciendo el camino hacia la salvación. Saulo, sintiendo la urgencia de una decisión, sintió que se desnudaba su alma ante el Eterno. Es así de simple, reflexionó. Cada pensamiento de duda se iba alejando mientras la fuerza de su deseo de conexión y perdón crecían, como un árbol que brota desde la tierra seca. La multitud comenzó a moverse, unos hacia Pedro, otros a otros discípulos, buscando testificar su deseo de transformación. Es el tiempo de la promesa, continuó Pedro, imbuido de la unción del Espíritu. Esto es lo que se os ha prometido, que vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones, que los ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mientras hablaba, la multitud vibraba, casi como si las promesas de Dios estaban danzando alrededor, listas para ser abrazadas. El corazón de Saulo latía fuertemente, el eco de su propia lucha resonando en su interior. Aquí estoy, Señor, murmuró, sintiendo que el peso de su pasado se convertía en una sombra que lentamente se iba desvaneciendo. El amor que emanaba del mensaje de Pedro tomaba posesión de su ser, cautivando su voluntad y su deseo de ser reescrito en la historia de la fe. Mientras Pedro invitaba a la multitud al bautismo, una sombra se posó sobre el lugar. Un susurro divino atravesaba el aire, y todos los corazones sintieron la santidad en el ambiente. Porque la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame, culminó Pedro, su presencia irradiando esperanza, pero en lo profundo, donde las corrientes de la historia divina se entrelazan, un nuevo misterio se gestaba. El susurro de Dios parecía preguntar, ¿quiénes son los que serán elegidos para propagar mi palabra en las naciones? ¿Qué transformación surgirán del encuentro en este día sagrado? La respiración de los presentes se detuvo, mirando hacia adelante, donde lo desconocido aguardaba, la hoja de su historia aún no escrita, y así, como los vientos de un nuevo amanecer comenzaban a soplar, el corazón de Saulo ardía en expectativa. Mientras daba el primer paso hacia la fuente de luz, solo podía imaginar lo que el futuro podría deparar en el océano de la voluntad divina. Su camino estaba trazado, y en la distancia se escuchaba el eco de una epopeya que apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué papel jugaría él en los planes soberanos de Dios? La pregunta flotaba en el aire, como una promesa velada, aguardando revelarse en el tiempo. Mientras el eco de las palabras de Pedro se desvanecía, un profundo silencio llenó el aire, rico en expectativa y asombro. Los presentes, ya sea afligidos por el peso del pecado o rebosantes de esperanza, se sentían conmovidos ante la inminente posibilidad del cambio. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados, como si la misma creación rugiera en anticipación del plan de Dios revelándose. ¿Puede ser que hoy la promesa de Dios se cumpla en nosotros?, se preguntó Pedro, mientras miraba a la multitud. En su interior ardía la convicción de que ese momento no era un mero encuentro fortuito, sino el cumplimiento de las palabras de los profetas, tal como se había escrito en las Escrituras. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hechos 2:17, inesperadamente, un joven, lleno de fervor, interrumpió el silencio, levantando la voz entre la multitud. Quiero ser bautizado. Quiero la promesa del Espíritu. Su clamor resonó como un trueno, y en respuesta a su fe, más personas comenzaron a manifestar su deseo de unirse a la obra de Dios. La atmósfera se cargó de un electrizante fervor, y los corazones comenzaban a latir al unísono en un coro de fe vibrante. Mientras tanto, Saulo permanecía al margen, observando con intenso interés.
La convicción y el anhelo chocaban en su interior. Si de verdad hay perdón para mí, ¿por qué no doy un paso hacia la luz? Meditaba. La experiencia vivida por aquellos que deseaban ser bañados en el agua del bautismo lo empujaban a tomar la decisión que cambiaría su vida. Pedro, percibiendo el anhelo colectivo, se dirigió a Saulo, con una mirada cargada de entendimiento. Ven, hermano, no dejes que el peso de tu pasado te retenga. El mismo Señor que perdona a los arrepentidos está aquí, y también te llama a ti. La voz de Pedro era como un faro que iluminaba la oscuridad que había nublado el corazón de Saulo. Con pasos firmes, Saulo avanzó hacia el agua, cada paso resonando con las promesas de Dios. Estoy listo para dejar atrás el pasado y abrazar lo que el Señor tiene para mí, proclamó con la voz temblorosa de emoción. Al sumergirse en las aguas, sintió como si las cadenas que lo habían atado se deshicieran, y la carga que lo había llevado a perseguir a otros ahora era reemplazada por un nuevo propósito. El arrepentimiento lleva a la transformación, meditó, surgiendo de las aguas aclamando la gloria de Dios. Su corazón palpitaba con fervor, recordándole las promesas de Dios que nunca fallan. ¿Qué hará el Espíritu en mí ahora? ¿Qué historia escribirá Dios a través de mis manos? Las preguntas llenaban su mente, cada una brotando de un profundo deseo de servir. Mientras el sol se escondía en el horizonte, la multitud se unió en un canto de alabanza, unida en espíritu y en verdad, celebrando su nueva vida. La música que emanaba de ellos se sentía como un eco del mismo cielo, resonando con los ángeles, sus voces entrelazándose con la obra del Espíritu Santo, pero en lo profundo de esa noche mágica, un oscuro susurro se levantó entre las sombras. Habrán desafíos, y la oposición no tardará en llegar, se oyó murmurar en los rincones de la aldea. ¿Cómo se levantarán ante la adversidad? ¿Quién se atreverá a seguir al Cordero en medio de la tormenta? Las palabras que flotaban en el aire eran un recordatorio de que la batalla apenas comenzaba. Con cada alabanza, el Señor preparaba a su pueblo. Las señales del tiempo estaban en marcha, un nuevo capítulo de la historia de la redención estaba por escribirse. ¿Serían estos hombres y mujeres los heraldos del mensaje que cambiaría las naciones? El futuro prometía pruebas, pero también poder, el poder del Espíritu sobre aquellos que se atrevan a confiar y seguir. Se erguía ante ellos la primordial pregunta de toda fe: ¿qué revelaciones emergerán mientras el barco se zambulle en las aguas inciertas de la voluntad divina? En sus corazones latía la respuesta, aún no develada, aguardando el momento preciso para brotar en una explosión de luz y gloria. Mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las calles de Jerusalén, los corazones de los creyentes vibraban con una ferviente anticipación. Las multitudes que habían escuchado el mensaje de Pedro y habían sido tocadas por la sanación se habían dispersado, llevando consigo las historias de redención y transformación. Sin embargo, el eco de la fe aún resonaba en cada rincón mientras la comunidad seguía congregándose, buscando aliento y dirección. Los discípulos se reunieron nuevamente, esta vez en una casa más grande, donde la oleada del Espíritu Santo se había manifestado como un torrente desbordante. Pedro tomó la iniciativa. Aún con el fervor de lo vivido, él sintió un peso en su corazón. Hermanos, empezó, hemos visto el poder de Dios en acción, pero la obra aún no ha terminado. Estamos siendo preparados para enfrentar lo que vendrá. Mientras hablaba, Juan, su compañero, percibió que alguien más en la habitación se sentía aún agobiado por el remordimiento de su pasado. Era Saulo, cuya vida había sido transformada por el mensaje del Evangelio. No permitas que tu pasado te defina, amigo, le animó Juan. Dios te ha llamado para algo grande. Los planes de Dios son más altos que nuestros errores. El ambiente se llenó de una presencia intensamente palpable, y Saulo, después de haber experimentado la obra del Espíritu en su alma, tomó la decisión de unirse plenamente a los apóstoles. Estoy listo para predicar la verdad, declaró Saulo con determinación. El grupo estalló en alabanza, sintiendo que un nuevo capítulo de su viaje espiritual estaba a punto de comenzar. Días se transformaron en semanas, y la obra de Dios entre ellos siguió creciendo. La comunidad cristiana floreció, pero no sin desafíos.
Los líderes religiosos se encontraban cada vez más alarmados por el impacto que los apóstoles tenían en el pueblo. Debemos actuar, buscaron necesidades urgentes de silenciar la creciente popularidad del mensaje. En su desesperación, tramaron una forma de desacreditar a los apóstoles, pero el temor y la sabiduría de un anciano fariseo, Gamaliel, resonaron entre ellos: si es de Dios, no podrán detenerlo. Si es de hombres, se desvanecerá. Así se encontraban Pedro, Juan y Saulo enfrentando persecuciones, azotes y encarcelamientos, pero cada golpe dirigido hacia ellos solo fortalecía su resolución. «Es un honor sufrir por su nombre», exclamaba Pedro mientras eran liberados una vez más, llenos de gozo, dispuestos a seguir adelante. La gloria de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Una noche, mientras oraban y clamaban por fortalecerse, una sacudida sin precedentes llenó la habitación. El Espíritu Santo volvió a descender sobre ellos, derramando nuevos poderes de valentía y fe. «Salid a las calles y proclamad el Evangelio», les ordenó el Espíritu. Por fin, dejaron las sombras de las circunstancias, sabiendo que su fe estaba cimentada en la roca de Cristo. Las multitudes comenzaron a reunirse alrededor de sus enseñanzas. Cada día sumaban más a la iglesia, pero era en medio de la adversidad donde el verdadero poder de su misión se hacía evidente. Una mujer llamada Lidia, comerciante de púrpura, escuchó su testimonio y fue transformada. Desde su hogar, un nuevo santuario se levantaba, orando y adorando en unidad. El poder de esas comunidades cristianas empezó a cruzar territorios. Mientras Saulo, que ahora se hacía llamar Pablo, se dirigía a tierras lejanas, comenzó a recibir visiones que lo guiaban. «He visto un lugar donde la luz debe brillar», les contaba en los momentos de reunión. «Partiremos hacia las naciones». Finalmente, con el corazón pleno de esperanza y su fe renovada, Pedro, Juan, Saulo y los demás dispusieron su partida. Sabían que su camino no sería fácil, pero el amor de Cristo, el poder del Espíritu y el llamado de Dios los guiaba. Habían pasado de un grupo temeroso a una fuerza inmensa, dispuestos a enfrentar cualquier adversidad con una fe indomable. Mientras se alejaban, un murmullo se esparció entre la multitud: «¿Están preparados para conquistar el mundo?». Sus corazones latían juntos, en perfecta armonía, conscientes de su misión divina. De esa manera, la Iglesia no solo floreció en Jerusalén, sino que el mensaje de salvación comenzó a resonar por todo el mundo, y así, la historia no solo se cerró, sino que se expandió irremediablemente, cada paso hacia adelante en la misión de los apóstoles resonando con la poderosa verdad: el poder de Dios está en cada uno de nosotros, y lo que Él ha comenzado, también lo completará. Mientras el horizonte se iluminaba, un nuevo amanecer aguardaba, lleno de esperanza. Dios había comenzado una obra poderosa, y aunque los desafíos fueran grandes, la promesa de la victoria eterna sostenía cada uno de sus corazones. Y en sus vidas y en las vidas de aquellos que tocarían, la historia de la redención continuaría escribiéndose, guiada por el corazón que jamás se detendría. Así se cumplió la profecía. Su nombre sería honrado y proclamado hasta los confines de la tierra. Tú también tienes el poder de ser un portador de esta verdad. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo para que otros también puedan ser inspirados. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Es tiempo de actuar.